al pueblo NASA y a la colega de la oficina en terreno, Johanna, a que pasen a la mesa para hacer la presentación. Mientras ellos pasan, comentamos en nuestra metodología de trabajo, el proceso participativo tuvo la intervención de las autoridades, como muy bien lo presentó el doctor Cabanillas, de las autoridades espirituales, quien dieron su orientación, y de las autoridades de gobierno, como de líderes y lideresas, niños y niñas en cada uno de los pueblos. Durante un promedio de 8 a 1 año de trabajo, los pueblos expresaron sus experiencias, sus expectativas, sus visiones en lo que hemos llamado también las voces de los pueblos sobre el derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre y informado, de acuerdo con el marco constitucional colombiano. Invitamos a las instituciones, por favor, a escuchar esta parte de la intervención. Vamos a hacer 5 minutos de receso, perdón, 3 minutos de receso mientras regresan las personas que están en una pausa. Les invitamos a tomar el refrigerio que se está entregando en este momento. Vamos a invitar en esta parte a las instituciones por entidades, vamos a entregar un ejemplar de cada uno de los protocolos. Pueden tomar asiento los invitados porque los vamos a ir llamando por experiencia. Primero pueblo NASA y posteriormente vamos a dar la intervención al pueblo Arhuaco, luego a los consejos comunitarios de Buenaventura y finalmente al consejo comunitario, a los consejos comunitarios del norte del Cauca. Invitamos a, por favor, quien en nombre de las instituciones, vamos a hacer entrega de los protocolos. Le pedimos el favor a uno integrante de ustedes, o lo hacemos nosotros, para hacer entrega del protocolo a cada una de las instituciones. Solamente. Bueno, mientras ingresan las otras personas de las instituciones, queremos manifestarles que están en sus manos entonces el protocolo del pueblo NASA, que se hizo con la participación de sus autoridades y sus delegaciones de cada una de las comunidades. Esta metodología de trabajo
nosotros estamos dispuestos como oficina a compartirlas con ustedes en espacios posteriores para hacer de estas experiencias una práctica referente a nivel nacional, tal como se anunciaron en los paneles anteriores. Vamos a dar entonces la palabra a nuestra colega en la oficina en terreno para hacer la apertura de la presentación del protocolo del pueblo Nasa del Cabildo Indígena de Cerro Tijeras en el norte del Cauca. Gracias, Livia. Buenos días a todos y todas nuevamente. Eusha, Macuepet Chatzai. Un poco de NASA en mi trabajo con Cerro Tijeras y con las comunidades del norte del Cauca. La oficina de Naciones Unidas pues ha venido trabajando con el Cabildo de Cerro Tijeras desde el 2014 aproximadamente, cuando Saúl, el mayor Saúl, era el gobernador del Cabildo. En el 2015 nos solicitan el acompañamiento a un proceso de consulta previa que se estaba realizando en el marco del plan de manejo de operación y mantenimiento de la represa de Salvajina, que fue construida en el 86, antes del convenio 189, 69, perdón. Y a partir de ese momento, pues iniciamos el acompañamiento y de manera paralela el proceso de construcción del protocolo, que además era un proceso de capacitación a las autoridades y a los delegados de las diferentes veredas. Este proceso, pues ya Eider nos contará más adelante en qué consistió. Entonces, por un lado, para nosotros ha sido un ejercicio de fortalecimiento de las comunidades, de las autoridades del Cabildo de Cerro Tijeras, y también, muy importante, creo yo, un trabajo también de sensibilización a la empresa con la que hacía parte de este proceso, que fue la EPSA, Celsia EPSA. Este proceso de consulta previa se cerró con acuerdos el año pasado, septiembre del año pasado, y creo que fue un proceso bastante positivo, un proceso en el cual se construyeron unos puentes muy importantes de diálogo y una relación de confianza que obviamente ha dado resultados, y en este momento, pues aunque no se ha cerrado toda la consulta previa, porque es una consulta que se realiza con diferentes organizaciones y pueblos étnicos, es decir, Cerro Tijeras, eran cuatro pueblos indígenas, 4 cabildos resguardos, Cerro Tijeras y las comunidades afro del municipio de Suárez. Ya se ha cerrado, pues se llegó con acuerdos la consulta previa con Cerro Tijeras, y actualmente ya se han empezado algunos trabajos de implementación de esos acuerdos por parte de la empresa. Entonces, creo que algo muy importante, o 2 elementos que yo rescato de este ejercicio, fue el fortalecimiento de las comunidades, la apropiación de este instrumento, que incluso hoy en día, ya más tarde nos contará Euder cómo lo han utilizado desde que se aprobó en marzo, o durante toda esta época, este año y medio que hemos venido trabajando en el tema, y también de la empresa que estuvo presente, bueno, que era la otra parte importante de este proceso. Ellos muchas veces nos manifestaron de la importancia y de cómo ellos habían visto cómo la comunidad y cómo sus autoridades pues, se habían fortalecido y cómo defendían estos derechos, sobre todo culturales, y de autonomía y de gobierno propio en el proceso de consulta previa. Entonces, pues para iniciar vamos a ver tenemos un videíto de 20 minutos, pero no vamos a tomar los 20 minutos, por supuesto, 3 minutos del video, luego posteriormente Saúl nos contará un poco la perspectiva cultural y la importancia cultural que tiene este protocolo, para finalmente Eider Flor, que es el gobernador del Cabildo de Cerro Tijeras, nos contará un poco más profundamente la introducción que yo les acabo de hacer sobre cómo fue este proceso de construcción del protocolo y el proceso paralelo de consulta previa que se llevó a cabo del plan de manejo ambiental de la represa de la Salvajina con la EPSA y obviamente el Ministerio del Interior. De la Defensoría, que también hizo parte de estos procesos.
Somos pueblos descendientes de Uma y Tai, dos vientos que se paseaban por la tierra con bastón de mando. De acuerdo a nuestra ley de origen, Uma representa a la mujer que se conoce como tejedora y Tai al hombre como ser trabajador. Un día se encontraron, conformaron una familia y construyeron una casa grande donde multiplicaron su descendencia. Es así como nosotros los Nazas hacemos parte de esta gran familia. Nosotros, los legítimos Nazas, argumentamos que venimos de Uma y de Tai, ¿sí? ¿Por qué mencionamos nosotros primero a Uma? Uma es mujer, ¿sí? Y desde el concepto Nasa, nosotros siempre hemos dicho que primero debe de estar la mujer, en todo, y se debe de respetar, que es lo principal, ¿no? Para nosotros los nasas, los astros, las estrellas bajan a los cerros, ¿sí? Los cerros altos, y ellos insertan la punta ¿sí? de la estrella en las lagunas, y a partir de ahí también nos formamos los nasas, ¿sí? Entonces desde el concepto nasa, ¿sí? Desde el concepto nasa, que es del propio origen de los nasas, las plantas también son hermanas de nosotros, hermanas y hermanos, porque estamos hablando de variedad de plantas, ¿no? De la hembra y del macho, plantas calientes y plantas frescas. Entonces, ahí está toda la creación del ser nasa, ¿sí? Este territorio en el que vivimos ha sido históricamente habitado por nuestros mayores y ancestros, ha sido marcado y construido por ellos, representando el legado fundamental para la vida misma de nuestra comunidad y cultura. Es así como el territorio de Cerro Tijeras, desde nuestra cosmovisión indígena, no tiene límites, porque es un territorio espiritual que comprende el mundo celeste y sus espíritus, el mundo terrenal y sus espíritus, y el mundo subterrenal y sus espíritus. Lo que nosotros pisamos, hay espíritu, lo que viene de abajo. Bueno, sí, muy buenos días. Saludarlos, decirles de que pues ahí está parte de nuestro trabajo, ¿sí? Partir diciéndoles de que pues la importancia que tiene para nosotros el protocolo tiene mucho que ver con la parte cultural. Tiene que ver mucho con la parte cultural, debido a que pues es de donde nosotros legalmente partimos, ¿no? ¿Sí? Partimos con una identidad propia, diría yo, que pues durante muchos años ha venido siendo desarraigada de nuestros territorios, pero aún aquí todavía pues estamos para seguir contando nuestra historia, y es lo que pues hoy queremos dejar aquí plasmado. Nuestra identidad nos enseña a vivir, ¿sí? Con los animales que están allá, nos enseña a vivir con nuestro medio ambiente, pero también nos enseña a vivir con el sol, con la luna y con el agua, con el territorio. Todo esto para nosotros tiene una forma de ser y de existir allá en nuestro territorio. Decir de que muchos de estos seres fueron atropellados, ¿sí? Con lo de la represa de la Salvajina, a pesar de que en esa época la CBC hizo unos estudios, pero no tuvo en cuenta el conocimiento nasa de los pueblos que allá han estado durante todo el tiempo. De esto que digo que allá han estado durante todo el tiempo, nosotros tenemos pruebas, como son
los jeroglíficos, las mismas huacas y todo lo que hay ahí escrito en las rocas, en las piedras. Debo de decir de que se nos afectó la parte cultural, porque exactamente en donde se construyó el muro, nosotros, nuestros sabedores ancestrales, y ahí en esa parte tenían, en Nazayugüe nosotros decimos Siacue, ¿sí? Teníamos el espíritu del agua, y es que Siacue en Nazayugüe es un pez muy grande, que es el que pues genera el agua para todo el río Cauca. Este fue afectado y de alguna manera esto no se puede volver a recuperar, ¿ve? Ni con toda la plata que haya podido generar esta represa. Fuera de eso se nos afectó una cantidad de plantas medicinales por las riberas del río, ¿sí? De lo que era el río hoy la represa, que tampoco se pueden volver a recuperar, ¿ve? Entonces, pues esto tiene que ver con el medio ambiente, pero también tiene que ver con el hábitat animal que vive ahí en esta región, vivía, y pues nosotros de alguna manera reclamamos esa parte, pero pues ya es como tarde para hacer esos reclamos, ¿no? Debo de decir de que Humaytay a nosotros nos enseña a vivir en armonía y con mucho pues, respeto hacia todos estos seres, también con ustedes, acá en donde estamos. Y la consulta pues nos da esa facultad de preguntársenos, pero nosotros también podemos generar propuestas y propuestas que se pueden hacer sin afectar la cultura y el desarrollo del buen vivir del ser Nasnasa, ¿ve? Entonces, pues quería como dejar bien clara toda esta parte y decirles de que pues aquí estamos, ¿ve? Chutepay, muchísimas gracias y pues a continuación le doy la palabra a la autoridad aquí presente. Bueno, para nosotros como pueblo Nasa del norte del Cauca, pues sí vemos y específicamente y creemos desde la cosmovisión del pueblo que la consulta y en el Estado colombiano ha sido bueno para crear normas, pero desde el pueblo, de la sabiduría de nuestros mayores y ancestros y desde la base de las comunidades hemos sido malos para implementarlas. Con todo respeto se los digo. Porque es un país que tiene una diversidad cultural muy grande. Uno de los pocos países en el mundo que tiene un sinnúmero de pueblos y lenguas. Y escuchando a los compañeros, específicamente, tenemos que crear mecanismos que se vuelvan operativos en los territorios, sin estropear la cultura, sin estropear algo primordial, el territorio. Porque un Estado sin territorio no funciona. Si no se respeta la diversidad cultural de los pueblos, llámense afros o indígenas, pues nos llevan a otro momento que no quisiéramos vivir, el momento de la esclavitud. En este orden, el protocolo que se ha realizado específicamente para Cerro Tijeras, que lo hemos realizado con los mayores y sabedores ancestrales, con las autoridades, con la comunidad, nos ha dado
unos argumentos que creo que se van a poder aplicar y lo llevábamos a colación en el Congreso del Pueblo Nasa en el norte del Cauca. Específicamente porque hay unos argumentos legítimos que se debe legislar desde el pueblo, desde la autonomía de los territorios. Y eso es lo que hemos venido haciendo durante muchos años, desde la parte cultural, jurídica y política. Este protocolo nos llevó específicamente, que en muy buena hora, lo tenemos que decir, y agradecer también a la cooperación internacional, a Naciones Unidas, que en muy buena hora nos apoyaron, porque estábamos diría, en lo más estrecho de un proceso de consulta atípica para el pueblo Nasa de Cerro Tijeras. Y para muchos, pues específicamente por una central hidroeléctrica que, como lo manifiesta el mayor, nos había causado unos daños irreparables. Y que el convenio 169 lo que dice es que hay que garantizar los mecanismos de la participación de las comunidades. Al no haberse llevado esto, pues había un relacionamiento no poco agradable con la empresa que estaba operando el proyecto. Esto nos conllevó a dos escenarios paralelos. Adelantar un protocolo que la empresa lo entendiera como instrumento de gobierno. Y en este momento tocaba enseñarle en el NASA, el NAS-NASA dice Guagás, blanco. ¿Cómo era el relacionamiento con nuestro pueblo? Eso permitió que se pudiera adelantar, aunque era una consulta típica, se pudiera adelantar el proceso de consulta, pero se pudiera también ¿qué? Fortalecer al territorio en el tema de gobernabilidad, en el tema de cuál es el instrumento de gobierno que se debía aplicar con terceros y al interior del territorio y quiénes eran sus autoridades legítimamente reconocidas por el pueblo. Hoy, este protocolo, después de haberlo oficializado, que el pueblo lo asumiera como suyo, pues también queremos que las entidades que están presentes lo asuman como suyo en defensa del pueblo Nasa. Porque es necesario asumirlo desde el ámbito nacional e internacional. Porque creemos que hay que brindar una protección especial a los pueblos étnicos. En este orden de ideas, para hoy, auguramos y felicitamos que el gobierno nacional haya podido sentarse con uno de los actores armados en este país. Y lo hablo porque he sufrido la guerra y la han sufrido los pueblos afro e indígenas, todos lo hemos vivido, y máxime en el norte del Cauca. Pero esto nos deja unas secuelas, pero también nos deja otras semillas de violencia que van generándose en los territorios. Y este protocolo que se ha realizado en Cerro Tijeras ha tenido un instrumento fundamental que hoy el pueblo Nasa de Cerro Tijeras lo está aplicando como instrumento de gobierno para hacer frente a todos otros actores que están apareciendo. Y esto queremos decir que no somos enemigos de un desarrollo, no somos enemigos, pero sí hay que ser claros de que no puede ir primero el desarrollo a cambio de cooptar un pueblo, sino primero el pueblo y después un desarrollo, desde la perspectiva del NAS-NASA. Con esto, agradecerles de antemano, nuevamente, el NASA no habla mucho,
el NASA calla, actúa. Pay, pay. A continuación, el pueblo NASA, a través de su autoridad, entrega el protocolo en la firma original a la Defensoría del Pueblo y a la Procuraduría, un ejemplar, para que sean custodios de este protocolo. ¿Es un solo ejemplar? Los tres ahí por favor. Un original para los dos, Procuraduría y Defensoría. Gracias.